Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a ampliar la situación de aprendizaje de una fracción de música en la que programamos Arduino para que reprodujera una canción. En aquel caso era la canción de cuna. Y bueno, que forma parte del corazón del proyecto que estamos realizando en el aula, donde aplicamos fracciones y entrevemos la importancia que tiene el álgebra para poder automatizar procesos también. Eh, ¿Cómo vamos a enriquecer ese trabajo que estamos haciendo, ese proyecto, esa situación de aprendizaje? Pues bueno, vamos a incluir una figura que es el potenciómetro, que es esta figura que estamos viendo aquí, este elemento electrónico que estamos viendo aquí. También lo llaman sensor de rotación. ¿Por qué? Porque nosotros podremos girar, un momentito, podremos girar esta ruedita hacia un lado y hacia el otro. Y dependiendo de cómo la giremos, esto nos dará una salida que podremos leer con un pin analógico de Arduino y que va desde 0 hasta 1023. Es decir, que si giramos esto a tope en sentido contrario de las agujas del reloj, nos dará un valor, y si lo giramos en sentido de las agujas del reloj, nos dará el otro extremo. En un lado nos da 0 y en el otro nos da 1023. Y esa información la podemos usar pues, para muchas cosas. Para graduar el nivel de luz con el que iluminamos un LED, para darle órdenes a un motor para moverlo, para graduar la velocidad a la que reproducimos la música, que es lo que vamos a hacer precisamente en esta situación de aprendizaje, etcétera, etcétera. El potenciómetro es una figura que se usa muchísimo en la vida real. Por ejemplo, la encontramos en una radio de coche. El mando de volumen de una radio de coche es un potenciómetro. También la encontramos en un microondas para darle valores al tiempo, es otro potenciómetro. O en un sinfín de situaciones, por ejemplo en amplificadores de guitarra o bajo eléctrico, una guitarra para configurar el volumen o el tono o el nivel de overdrive, todo esto, ¿no? En fin, todo esto son potenciómetros, usos reales de potenciómetros. Nosotros vamos a construir un circuito con nuestro potenciómetro, que es el que estamos viendo aquí, y que después veremos pues cuál es el esquema de cableado y demás. Y nuestro objetivo será variar la velocidad a la que se reproduce la música, como dijimos anteriormente. Lo vamos a ver funcionando. Fíjense cómo ajustando el potenciómetro variaremos la velocidad. Miren qué maravilla. Bueno, pues si se fijan, hemos usado un destornillador para girarlo, pero podemos usar los dedos, que no pasa nada. Fíjense cómo podemos graduar la velocidad a la que reproducimos la canción yendo desde un valor mínimo, que ya verán que es 500 milisegundos como duración del compás, hasta un valor máximo que es 2000 milisegundos. Esos valores los podemos cambiar en el programa, no hay problema. ¿Cuál será nuestro circuito? Pues nuestro circuito será este que están viendo aquí. Tendremos por un lado en la protoboard tendremos el buzzer, el zumbador, con la típica, espérate un momentito para verlo bien. Aquí está. Tendremos el zumbador con la conexión cable rojo. Fíjense que se engancha con esta columna a esta de aquí abajo. Fíjense que, ay, bueno, surge en este circuito algo nuevo que no habíamos visto. Fíjense qué limpio, ¿no? Qué apariencia más linda tiene el circuito. No tiene por qué hacerse así, pero en este caso hemos introducido un elemento que se utiliza mucho en electrónica, y es que estas partes de abajo de las placas están conectadas horizontalmente, al revés de estas que están verticalmente. Entonces fíjense que aquí tenemos los 5 voltios conectados a la fila superior. Eso quiere decir que todos los cables de la fila superior eh, reciben 5 voltios respecto a tierra. Y aquí tenemos tierra conectada a la parte inferior. Eh, Luego todas las cosas que conectemos en la fila inferior, que son todos cables negros, tienen tierra. En la placa que tenemos en nuestro kit
viene simbolizado con un menos y un más. El menos es tierra y el más, pues, la alimentación de 5 voltios. Entonces, fíjense cómo alimentamos en la fila superior, aquí con el cable rojo, a esta columna con 5 voltios, que es la entrada del zumbador y de 5 voltios de alimentación. Y aquí estamos alimentando la patita del potenciómetro de 5 voltios de alimentación. Aquí en la fila de abajo tenemos tierra y por lo tanto al sacar el cable aquí estamos alimentando toda esta columna, que lo único que hay es la patita de tierra del zumbador, y estamos alimentando toda esta columna, que lo único que hay es la patita de tierra del potenciómetro. Podríamos haberlo hecho de forma diferente, pero tendríamos que estar sacando un manojo de cables incómodo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues vamos a usar dos pines. El pin 8, que ya usábamos en la práctica anterior, para darle las instrucciones al zumbador para emitir la música, el sonido. Y por aquí el A5, que es el pin analógico, que está conectado a la salida del potenciómetro. Y por medio del cual vamos a leer el valor que nos dice hasta qué punto está girado el potenciómetro. Si está girado a tope hacia un lado nos dará un 0 y si está girado hacia el otro lado a tope nos dará un 1023. Y todos los valores intermedios en todos los posibles ángulos intermedios. Bueno, pues nada, este es el esquema de conexionado, que no hay que decir mucho más. Fíjense muy bien cuando lo conecten, porque tiene trampa. Voy a decirla un momentito aquí para verla. Fíjense cómo yo tengo el potenciómetro mirando hacia un lado, ¿vale? Hacia acá, y el buzzer, el sumador, mirando hacia el otro, ¿vale? Para que tengan cuidado al conectarlo. Vale, pues esto lo voy a bajar. Y bueno, visto eso, lo único que nos queda es ver la matemática necesaria para sacar esto adelante y el programa. Pero antes de eso, quiero que vean un programa muy sencillo que quiero que hagan, que es este. Este programita lo único que va a hacer es leer el valor del potenciómetro. Es un pantallazo que obedece a un valor de 1023, o sea que está girado hacia un extremo completo. Fíjense qué sencillo el programa, ¿no? Y aquí tengo un pantallazo de este mismo programa, pero con el potenciómetro girado al otro extremo, que nos devuelve un 0. Recuerden que esta ventanita de aquí, perdón, esta ventanita de aquí se ve con el monitor serie, ¿vale? Dentro de herramientas. Háganlo primero y experimenten girando el potenciómetro para que vean cómo va variando el valor que nos da. ¿De acuerdo? Una vez hecho eso, ya podemos entrar a ver nuestro código y antes de ver nuestro código tenemos que pensar matemáticamente qué está ocurriendo. Fíjense, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Atentos, ármense de lápiz y papel o de boli y papel. Vamos a ir haciendo esto conforme lo vamos explicando, ¿vale? ¿Cómo podemos lograr que Arduino sea capaz de cambiar la duración del compás en tiempo real? Bueno, hay dos partes. Una es la parte de programación, que después la vemos, y otra es la parte matemática. La parte matemática eh, podemos empezar atacándola de esta forma. Fíjense que nosotros podemos representar gráficamente, aquí con un diagrama cartesiano, en el eje de abscisas tenemos la X, que es la lectura analógica, el valor que nos viene del potenciómetro. Como mínimo es 0, como máximo es 1023. Y aquí en el eje de ordenadas, el Y, representamos las duraciones de compás. Imagínense que nuestra duración de compás más chiquitina es 500 milisegundos y le corresponde cuando tengamos un 0 como lectura del potenciómetro. Y que la duración máxima de nuestro compás es 2000 milisegundos. Todos estos valores los podríamos cambiar. El 500 y el 2000 lo podemos cambiar como queramos. Y 2000 es el máximo. Lo que está claro es que cuando tengamos un 0 le corresponde 500, cuando tengamos un 1023 le corresponde 2000. Fíjense que aquí podríamos utilizar ya variables, ¿no? La duración del dur.comp.min, la duración del compás mínima, 500 milisegundos, dur.comp.max, 2000 milisegundos. Esto nos hará falta posteriormente. ¿Cómo podemos calcular el valor de la duración del compás para una entrada concreta de la X? Hombre, lo que está claro, vamos a razonarlo de dos formas, porque es muy bonito ver que en matemáticas no es obligatorio razonar siempre de una misma forma o como dice el profe.
lo bueno de las matemáticas, lo que me conquistó a mí, es que si haces las cosas bien, hay muchos caminos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar viendo un camino que es el primero que se le suele ocurrir a la mayoría de la gente, que es usando una regla de 3. Fíjense que el valor que le corresponde de duración de compás siempre será 500 más algo, porque como mínimo es 500 la duración del compás. Y ahora habrá que sumarle algo dependiendo de cómo nos vayamos moviendo aquí en la X. ¿Y cómo nos movemos aquí? Pues fíjense que esta función, esta recta, obedece una regla de 3, porque si estamos en 1023, habrá que sumarle a 500 este trocito, y este trocito es en 1500. De 500 a 2000 va 1500. Luego, en 1023 tendré que sumarle a 500 1500. Y en 0, ¿cuánto le tengo que sumar a 500? Nada. Eso ya me abre las puertas de una regla de 3, esta que tengo aquí. Si a 1023 le corresponde 1500, a 300, que es mi valor de ejemplo, vamos a calcular, por ejemplo, si el valor del que nos devuelve el sensor de rotación, el potenciómetro, es 300, ¿cuánto tendría que durar la duración del compás? Pues Z. ¿Por qué pongo Z? Para no poner la X, porque es otra cosa que ya estamos usando, ¿no? ¿Cómo se calcula? Pues nada, 300 por 1500 entre 1023. O también podría calcular 300 por 1500 entre 1023. Es lo mismo, ¿no? O 1500 por la fracción 300 entre 1023. Todas esas nos dan el mismo resultado, que serán 440 milisegundos. Por lo que la duración del compás debería ser 500 más 440, que es 990 milisegundos. Lo de 440 es aproximado, ¿vale? Compruébenlo. Fíjense que ya tenemos cuánto dura el compás, lo hemos calculado nosotros a mano con boli. Pero ¿qué ocurre? Que esto no se puede automatizar. Y ahí es donde entra el álgebra. Tenemos que conseguir una fórmula para poder hacer esto. ¿Qué fórmula podemos hacer? Bueno, pues la vamos a ver ahora. Para obtener la fórmula, ¿qué haremos? Pues vamos a rescatar esta expresión inicial. La duración del compás es 500 más una duración que yo no sé cuál es. ¿Cómo la averiguamos? Pues con la regla de 3. Si yo escribo la regla de 3, por ejemplo, este formato de escritura, fíjense, una estrategia muy común en matemáticas es, partiendo de un ejemplo concreto, intentar generalizar. Normalmente se parte de varios ejemplos concretos, pero en este caso lo vamos a hacer con uno. Fíjense, yo podría escribir una fórmula que fuera la y, que es la duración del compás, es igual a 500, pero ¿quién es 500? Pues la duración compás mínima, que es una variable, podré cambiarla cuando quiera. Más 300, pero ¿quién es 300? Pues el valor que me da el potenciómetro, X, es decir, el valor que venga de la lectura del pin A5. Y ahora por una fracción y arriba pongo 1500. ¿Pero quién es 1500? 1500 es la resta del 2000 menos el 500. Es decir, la resta de durcomp max, la máxima, que es 2000, menos durcomp min, la duración del compás mínima. Podríamos utilizar letras sueltas, ¿vale? Esto podría ser la I, esto la J, da igual, en álgebra tenemos libertad para escoger los nombres de las variables. Pero recuerden que en informática conviene o tenemos la gran ventaja de que las variables pueden ser significativas, pueden tener nombres significativos, no solo letras, ¿vale? Entonces ponemos esto. Partido por 1023, que siempre es 1023, porque es un conversor analógico digital que viene en Arduino y que siempre nos va a convertir el voltaje que está leyendo, que va de 0 a 5 voltios, nos lo convierte de 0 a 1023. Ojalá fuera de 0 a 10.000, eso significaría que tenemos mayor precisión en la lectura, pero bueno, 1023 está muy bien. Fíjense que esta formulita yo la podría reescribir, ordenarla de otra forma. Podría escribir primero la fracción multiplicada por la x y ahora sumarle el valor suelto. Pero esto nos tiene que sonar o no, dependiendo del nivel educativo en el que estemos. ¿Por qué? Porque esto es una función afín. Cuando en matemáticas decimos que las matemáticas están en todas partes, que aparecen en ingeniería, en electrónica, pues fíjense, gracias a las matemáticas, en este caso una función afín, vamos a poder ajustar la duración del compás en tiempo real. Alucina. Fíjense que para poder hacerlo tenemos que poder generalizar, por eso es tan importante el álgebra. Generalizar en este caso es construir una fórmula. La fórmula que normalmente vemos en clase para una función afín es I igual a m por x más n, o
igual a por x más b. Da igual las letras. En nuestro caso, en vez de m tenemos esta cosita de aquí y en vez de n tenemos este valor de aquí. M es la pendiente, que nos dice hasta qué punto esto sube más rápido o más lento, y n es la ordenada en el origen, es decir, donde corta el eje de ordenadas, que es en 500. Esto se ve en profundidad en clase cuando vemos funciones afines, ¿de acuerdo? Pero fíjense, simplemente como detalle, que aparece una función afín. Para ver un ejemplo, si la x es 300, ¿cuánto vale la y? Pues sustituimos en nuestra fórmula durcompmax 2000 menos durcompmin 500 partido por 1023 por el valor de la x, que es 300, más durcompmin, que es 500. Resuelvo la resta, resuelvo la división, multiplico por 300, redondeo, más o menos 440, más 500, 990, lo que ya sabíamos, pero lo hemos obtenido, es que me emociono, lo vivo, lo hemos obtenido gracias a la fórmula. Pues esta fórmula es la que tendremos que llevar al programa de Arduino. Vamos a ver el programita de Arduino. Y bueno, vamos a empezar aquí viéndolo. Esta sería la primera parte del programa. Como ven, no hay prácticamente ningún cambio respecto al anterior. Lo único es que hemos incluido unas variables nuevas. En concreto, el min_dur_comp y el max_dur_comp, que son las duraciones mínima y máxima, 500 y 2000 milisegundos. Podríamos cambiarlo y ponerlo a nuestro antojo. Y la variable valpot, donde cargaremos la lectura del potenciómetro. Podría ser una variable entera, pero nos interesa que sea un float, un número real, para que al evaluar la fórmula todos los cálculos sean con números reales y no se produzcan redondeos no deseados. Vamos a minimizar esto. Si seguimos bajando en el programa, nos encontramos con la melodía, que aquí hay cambios porque en el vídeo anterior trabajamos en una octava inferior, en la tercera, y descubrí posteriormente que en clave de sol el La es el La de 440 hercios, que es el La 4, el A4. De ahí que actualizara y corrigiera la melodía tal y como pueden ver a continuación. Y esto sería lo correcto, este sería realmente, para ser fiel a la partitura, tal cual está representada, lo que habría que poner. Recuerden que no pasa nada si pasamos una octava arriba, una octava abajo, simplemente lo hacemos más grave, más agudo. Y bueno, eso sí lo cambié para ser fiel, como decíamos, a la partitura. Y lo interesante viene a continuación. Fíjense que si lo que queremos es actualizar dinámicamente en tiempo real, fíjense qué cosa más potente, la duración del compás, tenemos simplemente que incluir estas dos líneas. La primera de todas nos lee el valor del potenciómetro, que está conectado, recuerden, al pin analógico 5. Lo cargamos en valpot. Y posteriormente aplicamos la fórmula que tenemos de álgebra que acabamos de crear, la función afín. Entonces, valpot, que es la x, lo multiplicamos por la pendiente, por la m, que es la fracción, que es el 1500 que sale de la resta partido por 1023, más la duración mínima, y ya nos da la duración del compás. Acto seguido, seguimos con el programa anterior y calculamos cuánto tiempo dura esa nota concreta. Fíjense qué maravilla, estamos actualizando en tiempo real la duración del compás. Un alumno comentó que por qué esta actualización no se hace en loop. Fíjense que loop queda vacía, y es que debe quedar vacía. ¿Por qué? Porque loop se ejecuta tantas veces por segundo como sea posible después de ejecutar el setup. De ahí que el setup se ejecuta siempre de la misma forma, la música se toca siempre con la misma duración de compás, y posteriormente podríamos actualizar la variable duración de compás, pero no tendría efecto en la música, puesto que ya se ha interpretado, reproducido. Por eso, la actualización tiene que hacerse justo aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a hacer una pequeña traza final para disfrutar al máximo de esta experiencia. Y bueno, mírenlo aquí. Fíjense que ahora, al modificar el potenciómetro, cambia la duración del compás. Me la llevé al extremo, la llevé a la duración mínima de compás.
Y ahora lo estoy llevando al máximo para bailar otra vez con la duración mínima. Y nada, citar que está conectado con la pila en vez de con la alimentación USB. Recuerden que pueden alimentarlo de las dos formas. De hecho, en clase pues lo vamos a traer muchas veces para mostrar el resultado pues con la pila y ya está. Y nada, que qué maravilla. Fíjense qué potencia tiene unir matemáticas con Arduino, ¿no? Y en general, pues tecnología con matemáticas. Nada, un placer como siempre, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos.